Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, amigos que nos están viendo o nos están escuchando a través de las redes. Dios los bendiga en nombre de Jesús. Estamos en nuestra sede de la Iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios para llevarles este mensaje, esta palabra, esperando que sea para edificación de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, Señor, te doy gloria y honra. Reconozco tu soberanía, Padre Santo, reconozco tu grandeza. Reconozco a Jesús, tu Hijo, como el Salvador. Reconozco que su sangre me limpia de todo pecado. Pido, Padre, ejerzo fe en la sangre de tu Hijo, que me limpie todo pecado. Límpianos de todo pecado, Padre. Y declaro que por medio de la sangre de Jesús tengo acceso a ti, Señor, y que todo lo voy a entender claramente, Señor. Tú me harás entender y me enseñarás el camino en que debo andar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le podríamos poner un título a esta predicación, sería: para agradar a Dios debemos creer que podemos creer. Amén. ¿Quién no quiere agradar a Dios? Yo creo que es el anhelo de todo creyente, ¿verdad? Agradar a Dios, que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. El libro de los Hebreos habla de la fe. Hay varios capítulos que hablan de la fe, ¿verdad? El capítulo 11, el capítulo 12 habla de la fe. Y si nos podemos escudriñar el capítulo 11, vemos, empieza el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta palabra certeza se traduce en sustancia, es la imagen misma. O sea, que la fe es lo que produce lo que tú esperas. O sea, si tú estás esperando algo y no tienes fe, nunca lo vas a tener. Qué importante es esto, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Lo dice en el 10:38 del mismo libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, es lo que va a producir las cosas. La fe es el poder creativo, es la sustancia de las cosas que se ven. Más adelante dice en el 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Gloria a Dios. O sea, la fe hace que tú veas lo que no se ve. Aleluya. Y Dios obra por fe. Dios hizo el mundo por la palabra. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sean las aguas, fueron las aguas. Hagamos al hombre, se hizo al hombre por la palabra. Entonces, qué importante es que nosotros nos movamos por la fe, porque hay momentos fuertes en nuestra vida que parece que como que desmayamos como creyentes, o obstáculos que hay en la vida, esos vientos que vienen en contra, esas adversidades. Y nosotros debemos, en estos tiempos que son tiempos peligrosos, tiempos adversos para el creyente, nosotros debemos fomentar esa fe, cultivar la fe en el Señor. Amén. Según Efesios 2:8, la fe es un regalo de Dios. Dice que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, la fe es el medio para ser salvo. La gracia de Dios, por la gracia, Dios nos regala la fe para que por medio de la fe nosotros seamos salvos. Entonces la fe es como el conductor hacia la salvación. Y la gracia es el poder, la energía que pasa a través del conductor, a través del cable, para que la bombilla alumbre. Entonces la fuente de energía es la gracia. El conductor es la fe para que haya la salvación. Qué importante es esto, porque por gracia somos salvos y nosotros debemos vivir por esa gracia. Entonces, la fe es el medio de agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, y lo voy a leer en varias versiones. Por lo menos la Nueva Traducción Viviente dice: de hecho, sin fe es imposible
agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Gloria a Dios. Vivir la palabra. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no deja sin recompensa a quienes lo buscan. Aleluya. Entonces, la fe es el medio de agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios si no tengo fe. Y como Dios sabe que, su deseo es que lo agrademos como hijos, Él nos regaló la fe, según Efesios 2:8. No es de vosotros, dice. O sea, yo no produzco fe. El ser humano no puede producir fe. Ningún ser humano nacido de Adán, todo el que nace de Adán, que es toda la humanidad, no puede producir la fe. La fe la da el Señor. La fe la produce Dios en el creyente para que sea salvo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos ese regalo que Dios nos ha dado. Amén. La fe es el medio de agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la fe es el medio de agradar a Dios? Porque dice la palabra, el que leímos ahorita, 11:6, Hebreo, porque es necesario que el que se acerca a Dios por la fe crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la fe? La fe me acerca a Dios, la fe me hace ver a Dios y la fe hace que yo reconozca que Dios me va a galardonar, que Dios premia. Por medio de la fe me acerco a Dios, creo que Él existe, pero creo que Él existe no es esa creencia, sí, Dios existe. No, yo estoy hablando aquí del Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, de Jehová, el Padre de Jesús, el Creador del universo, de Yahweh, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. En ese Dios, la fe hace que me acerque a Dios, crea que Él existe, que Él es verdadero, que es real y que premia al que le busca. El premio, Él es el galardón. Eso agrada a Dios. Cuando yo voy a Dios, me acerco a Dios, reconozco que Él es Dios, el Dios de la palabra, y que me premia, eso le agrada a Dios. Aleluya. Qué bonita es la fe, ¿verdad? Tenía que ser de Dios, ¿verdad? Jesús tenía esa fe. En Hebreos 12:2 dice que Él es el autor y es el consumador de la fe. Jesús es el que creó y el que perfeccionó la fe. Aleluya, gloria a Dios. Qué bonito, qué bonito. Solamente Jesús podía. Entonces, Jesús es el primer ejemplo de nosotros para que nosotros conozcamos esa fe. Amén. Es importante vivir por fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarle. Pero es importante vivir por fe. ¿Para qué? Para ver las cosas que no se ven. Por lo menos, el hombre natural, la vida natural vive por las obras. El hombre natural vive por lo que hace. O sea, el hombre natural tiene que ver para creer. En 1 Corintios 1:18-30 habla sobre los judíos y los griegos o los gentiles. El apóstol dice que los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. O sea, buscaban lo que veían. Ellos tenían que ver para creer. Gloria a Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo. ¿Alguien ha visto a Cristo crucificado? Eso sucedió hace más de 2000 años. Pero el creyente cree en ese Cristo crucificado porque la fe lo motiva a creer. La fe es la fuente, es el medio para creer. Nadie ha visto a Cristo crucificado. Yo no he visto a Cristo crucificado en esta época moderna, pero hay millones y millones de creyentes que por medio de la fe lo creen y Dios lo muestra en el Espíritu. Entonces, no todo el mundo cree en el Cristo crucificado. Los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría, pero el creyente predica a Cristo crucificado. Qué bonito, qué bonito.
Vemos a Jesús en la cruz muriendo por nosotros, derramando su sangre que nos limpia de todo pecado. Nosotros ejercemos fe en esa sangre. Creemos en Jesús, en su resurrección, que resucitó de los muertos. Nosotros no estábamos ahí cuando Jesús resucitó de los muertos. No hemos visto la tumba vacía. Pero la fe ha hecho que nosotros creamos eso. Esto es poderoso. Eso no se consigue en el mundo, eso no se compra en cualquier parte. Eso proviene de Dios. Hemos visto a Jesús sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús, según el libro de Efesios. Pero no solamente eso, hemos visto que nosotros también estamos sentados junto a Él, conforme a la palabra. Eso es la fe, esa es la fe. Y desde ahí nosotros tenemos autoridad sobre todas las cosas, conforme a la palabra. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Dice 2 Corintios 5:7. No puedo vivir por lo que veo, sino por lo que creo. Porque si vivo para ver, para creer, no voy a ver la gloria de Dios. Pero si yo creo para ver, voy a ver la gloria de Dios. El Señor Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A las hermanas de Lázaro, antes de él resucitarlo. Y el apóstol, el Señor Jesús le reclamaba a los apóstoles, hombres de poca fe. Entonces la fe es importante. La fe te hace ver al que no puedes ver. Gloria a Dios. Vamos a ver Hebreos 11:27. Este es hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Por medio de la fe, Moisés veía al Señor. Por medio de la fe veía al invisible. Gloria a Dios. Esto es algo tremendo. ¿Cómo yo veo al invisible? Nadie puede ver al invisible. Nadie puede ver a Dios. Nadie ha visto a Dios. Nadie. Pero Dios hace algo sobrenatural, que eso tenemos que experimentarlo, porque es como muy difícil de explicar. El creyente ve a Dios en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Jesús contemporáneamente. Pero la fe hace que nuestros ojos espirituales se abran. En el mundo no tiene los ojos espirituales abiertos, porque el mundo tiene el espíritu muerto. Dice la palabra que nosotros andamos antes muertos de nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida a nuestro espíritu. Podemos ver cosas que ojo no vio ni oído yo, y podemos sentir cosas que no han subido en corazón de hombre por medio de la fe. Aleluya. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Y lo dice Hebreos 11:3. Al final, por la fe creemos que, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Aleluya. Todo lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Yo he predicado esto otras veces, pero es necesario, Dios es necesario. Yo creo que la fe nunca va a pasar, nunca puede ser un tema de dejarlo a un lado. La fe debe ser un tema diario, porque por la fe es que vivimos. Entonces es necesario predicar la fe de Cristo, predicar la fe del Señor. Amén. Dice Hebreos 12, y en el 11 vemos en los ejemplos de la fe. El ejemplo, por lo menos el ejemplo de Abel, el Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. En el 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. En el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. En el 9, habitó en tiendas Abraham. En el 11, Sara recibió fuerza para concebir, gloria a Dios.
En el 13, muchos murieron sin haber recibido lo prometido. Pero ¿qué hicieron? Lo creyeron, lo saludaron y lo confesaron. Aleluya. Muchas veces nos vamos a ver. Puede ser que no veas todavía las promesas cumplidas, pero eso no quiere decir que Dios no va a cumplir. Nosotros debemos vivir por fe, porque puede ser que estemos un tiempo aquí en la tierra de los vivientes y Dios nos llame. Pero eso no quiere decir que el familiar, porque estuvimos orando, que no había confesado a Jesús, no lo confesará después que nosotros partamos. Porque acuérdense que nosotros estamos orando por las familias, por los vecinos, para que sean salvos por medio de la gracia de Dios. Lo que Dios le dijo a Abraham, Abraham no lo vio. Lo que Dios le dijo a Isaac, a Jacob, no lo vio. Moisés no vio la tierra, la vio de lejos, saludándola. Pero él dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos en el 16, en 11:16 de Hebreo. Está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque eran hombres de fe. Y así mucho. Habla de David, que dice en el 33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fueron impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, muchas cosas. Habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Gloria a Dios, mucho. Cuando habla de esto nos dice en el 12, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Tenemos esa nube de testigos, tenemos esa cantidad de hombres y mujeres que le creyeron a Dios, ¿verdad? Pero aquí en el 12 nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí no nos dice, aquí lo único que nos dice cómo debemos correr la carrera del creyente en esta vida hasta que estemos en la presencia de Dios. Corramos con paciencia, tenemos que correr con paciencia, y esa paciencia significa perseverancia, constancia. Debemos correr la carrera. La carrera es una carrera que estamos corriendo. Amén. Pero no solamente nos dice el Señor que debemos correr con paciencia, pero no nos dice si debemos correr rápido, si queremos correr lento, si queremos correr de una forma, cómo tenemos que mover los brazos para correr, cómo tenemos que mover las piernas para correr, cómo tenemos que mover los pies para correr. No, cómo podemos mover el cuerpo para correr. No, nos dice que debemos que poner los ojos en Jesús. Aleluya. La forma de correr la carrera es poner los ojos en Jesús. Yo voy a vivir esta vida en la tierra de los vivientes, puesto los ojos en Jesús. Gloria a Dios, no puedo quitar la mirada en Jesús. No puedo quitar, el creyente no puede quitar la mirada en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Así que la fe depende de una persona, depende de Jesús, depende de nuestro Señor, de nuestro Salvador. ¿Qué debemos hacer? Correr la carrera con paciencia, pero puesta la mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Jesús es el alfa y el omega de la fe. Jesús es el principio y el fin de la fe. Aleluya, aleluya, aleluya. Solo Jesús. Entonces yo tengo que ver, podré tener problemas, tengo adversidades, podré haber pecado por debilidad, podré haber dicho una mentira, podré haber tenido un momento de ira, de rabia, podré haber tenido un momento de rencor, ¿verdad? Pero
¿qué va a hacer que yo me pueda recuperar? Poner la mirada en Jesús. Esos momentos, y Dios lo permite, esos momentos de debilidades, esos momentos en que de repente alzamos la voz, gritamos, esos momentos que de repente hasta puede salir una palabra corrompida de nuestra boca, es porque hemos dejado de ver a Jesús. Dejamos de ver a Jesús. Estamos corriendo la paciencia y Satanás es experto en eso. Satanás es experto, pero está vencido por la cruz del Calvario. Está vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero él hace tretas para que tú quites la mirada en Jesús. Él va a poner trampas, va a poner lazo para que tú quites la mirada en Jesús y veas tus circunstancias, veas el problema, veas, te metas en el problema y no te fijes en Jesús. Un ejemplo, y con esto concluyo, o estoy concluyendo, cuando tú quitas la mirada en Jesús, es lo que les pasó a Pedro en Mateo 14, 22 al 33. Jesús le dijo a los discípulos, vayan ustedes adelante. Y ellos se montan en la barca, se van adelante. Y de repente viene una tormenta, las olas pegaban contra la barca y Jesús empieza a caminar sobre el mar y los apóstoles los vieron y dicen, este es un fantasma, se asustaron. Pero Jesús dijo, no temáis, no temáis. Y Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y entonces el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya. Esto es un tremendo milagro. Aleluya. Caminando sobre las aguas. Gloria a Dios. Yo nunca he visto un hombre caminando sobre las aguas. Solamente Jesús pudo haber hecho eso. Y Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pero de repente dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Quitó la mirada en Jesús, en el invisible. Gloria a Dios, aquí hay algo poderoso, hermano. Jesús se va a presentar a nuestro espíritu. Pero Satanás nos va a poner cosas que vean nuestros ojos naturales. Gloria a Dios. Y Dios me está hablando porque como todo creyente estamos todos pasando por adversidades y hay trampas que pone Satanás. Nosotros podemos pecar, no somos practicantes de pecado por su misericordia, pero sí podemos pecar porque la palabra de Dios dice que no hay hombre que no peque. Entonces, cuando Pedro salió del espíritu, salió de lo espiritual, salió de ver al Jesús caminando sobre las aguas, salió de lo espiritual y entró en lo natural, se hundió. Aleluya, aleluya. Yo quiero hoy decirte, hermano, es que importante que nosotros cultivemos lo espiritual, que alimentemos nuestro espíritu donde mora el Espíritu Santo, que seamos hombres y mujeres fuertes espiritualmente, para que siempre nuestra mirada esté en Jesús. Muchas veces nos pasará que cometemos alguna falta e inmediatamente nos va a pasar como a Pedro cuando negó al Señor. Lloramos desconsoladamente porque nos sentimos como que defraudamos al Señor. Como que defraudamos al Señor. Pero inmediatamente Jesús dice, ven. Extiende la mano y dice, ven. Pero Jesús nos va a decir, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo te quiero decir hoy, no quites nunca la mirada en el Señor. El Señor de la palabra, el Señor de la Biblia. No quitemos nuestra mirada de su palabra. Dice la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es poner la mirada en Jesús. La palabra de Dios dice en Proverbios que guardé mis dichos en tu corazón y me fue por
por dicha, por alegría de mi corazón, por medicina a mi cuerpo, tu palabra. No quitemos la mirada en el Señor. No quitemos la mirada en el Señor. Esos momentos que, de tribulaciones, de tentaciones, cuidado, porque el enemigo nos va a poner y la carne nos va a poner a ver las cosas naturales. Que no hay solución a este problema, que está pasando esto y no parece que se solucione, que está pasando esto, lo otro, esto está muy contrario a lo que Dios me ha dicho. Cuidado, si te pones en eso, si entras en lo natural, vas a perder lo espiritual, poner la mirada en Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Decir amén, Señor. Yo te veo a ti, Señor, tú me sostendrás, tú eres el autor y el consumador de la fe. Esta obra es tuya, Señor, no es mi obra. Yo voy a descansar en tus promesas. Yo voy a descansar en tus promesas. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Job estaba viendo al invisible. Estaba viendo al autor y consumador de la fe. Yo te bendigo en este día y le pido al Señor que esta palabra sea para nosotros una palabra de vida, un rema en nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Padre. Queremos agradarte, Padre. Pon en nosotros el creerte, Padre. Creo que puedo creer, Señor, y que puedo agradarte. En el nombre de Jesús. Amén.